la jornada del día de hoy. Vamos a comenzar para respetar el tema de la puntualidad que han tenido para conectarse a ustedes y también para que podamos eh, acabar a tiempo y que podamos entrar a nuestras salas, que finalmente es el espacio en donde vamos a ir produciendo más, ¿no? Recuerden que estos espacios de webinar son espacios en donde les compartimos la información para que quede un poco la explicación inicial de cómo completar cada uno de los apartados que debemos llenar en la ficha descriptiva. Algo que creo que sí es importante remarcar antes de comenzar, maestros y maestras, es que eh, nos quedan, em, nos quedan 2 días, ¿sí? El día de hoy, mañana y bueno, ya el jueves, que es según las bases en la fecha en la que tienen que presentar, ya prácticamente es el deadline, el último día. Así que ahí les pedimos estar muy concentrados, redoblar muy bien los esfuerzos con sus equipos para que puedan llegar, ya que al ser un concurso, al establecer bien las bases, recuerden que queda en la responsabilidad de cada centro completarlo a tiempo. Temas de conectividad, si llovió, si se cayó la energía eléctrica, si el internet se fue, van a ser temas que desafortunadamente, muy a nuestro pesar, no va a ser una justificación válida para decir que no se pudo enviar el proyecto, ya que todos están en las mismas condiciones de tiempo para poder presentar. Entonces, la recomendación ahí, maestros y maestras, es que puedan ustedes trabajar con tiempo, hacer la inscripción con tiempo. Hoy día en las asesorías vamos a entrar también a pedirles que ya vayamos trabajando en la misma plataforma y que vayan ahí, luego de haber inscrito a sus equipos, subiendo ya la información de sus proyectos. Eso es un punto importante para comenzar. Maestro Ernesto, creo que tiene una pregunta. No, justamente, Juan, si me permites ya pasar lista de a los que estoy a cargo de las regiones, ¿ya? Eh, Pasar lista de... De, de, ¿Verdad de, que mis, de mi centro que estoy controlando, ¿ya? es- tenemos que avanzar, maestro? No sé cuánto se va a tomar No, al al toque nomás, final. al toque nomás. Será 5 segundos, 10 segundos. A ver. El centro de Cajamarca está presente, ORT de Huánuco, Nuestra Señora de la Mercedes de Huancayo, de Barranca, Lima, provincias, de Iquitos, Maina, Loreto, Sí, Víctor Reulay maestro, de de la Torre, Iquitos. de Quito presente, ya. Víctor Reulay de la Torre, Hermenegildo Vargas de Piura, Cedro de Jesús Puno, Puno, García de Mainas presente. ya. Ya. Maestro, tenemos que César Vallejo, comenzar. listo, listo. Sí, ya, gracias. Gracias. Ok, ok, maestro. Bien, vamos entonces a empezar. Vamos entonces a empezar por favor, les pedimos a todos que puedan mantener sus micrófonos en silencio. Podemos escribir por el chat. Esperamos que estén con toda la energía para poder comenzar esta tarde de trabajo, ahora con el webinar y en un rato con las asesorías. Empezamos entonces. El día de hoy, este último webinar está orientado a la descripción de la sostenibilidad de nuestro proyecto de innovación educativa, ¿ok? El que estamos postulando. Y para esto, lo que queremos lograr al final de este espacio es que ustedes puedan tener claridad. A ver, maestros, por favor, les pedimos que mantengan en silencio sus micrófonos. Cristian Cayupe, por favor, y también aquí. Ok, ya. Muchas gracias. Lo que esperamos que es que puedan ustedes terminar este espacio conociendo las pautas específicas para dos cosas. Primero, explicar de forma clara y detallada cómo la estrategia o metodología innovadora que ustedes han propuesto fomenta una cultura de innovación en la institución y un ecosistema innovador. Es lo primero, ¿ok? Es decir, a nivel de la institución, cómo se va a hacer sostenible y a nivel del ecosistema, del entorno, cómo se va a hacer sostenible, ¿sí? Esa innovación, con el apoyo de los estratégicos en línea con los criterios de las bases. Y un segundo punto es describir la pertinencia de los bienes y servicios que demanda el proyecto para garantizar la sostenibilidad y continuidad. Aquí vamos a mencionarlos en función a un ejemplo, en función a las bases, pero recuerden que aquí también este aspecto, sobre todo
han estado teniendo espacios de asesoría, hoy día en la mañana ha tenido uno, con la unidad de administración interna y el equipo de asesores sobre estos aspectos. Entonces, aprovechen también esos espacios, mañana también va a haber y creo que ahí por nos va a confirmar la coordinadora Betty Serrano, si por la tarde también van a tener otra asesoría con respecto a lo que son los bienes, servicios y cómo sustentarlos en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir. Hacia esto apuntamos y empecemos. Eh, ¿Cómo sustentamos que estas estrategias de sostenibilidad de nuestro proyecto, o cómo sustentamos, mejor dicho, la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Las estrategias para hacer sostenible nuestro proyecto. Vamos a repasar, como siempre. ¿Por qué hacemos esto? Porque uno de los aspectos más importantes que todo evaluador o evaluadora de los proyectos va a tomar en cuenta es esa consistencia en la formulación, en cada apartado, ¿no? Desde el problema, el objetivo, la alternativa de solución, el procedimiento, la pertinencia a nivel del contexto, la pertinencia a nivel de las competencias, la pertinencia a nivel de los intereses, el impacto a nivel del centro, el impacto a nivel del entorno, la sostenibilidad a nivel del centro, la sostenibilidad a nivel del entorno, los bienes y servicios. Todo tiene que estar conectado y relacionado. Tiene que haber una coherencia, una lógica interna en esa formulación. No puede ser que yo hable de un objetivo, ¿sí? Y que luego haga una cosa distinta, que no apunta a ese objetivo o que plantee una alternativa de solución, pero que espere obtener resultados diferentes a lo que el objetivo o la alternativa de solución plantea. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esto, por eso siempre comenzamos revisando desde la problemática. En el ejemplo de Minas habíamos revisado ya la situación, ¿no? Es un ejemplo relacionado al programa de estudios de mantenimiento y mecánica de motos y vehículos afines. Y ya hemos hablado bastantes veces de esto, ¿no? La situación, autoridades que cambian la política, es algo que se puede dar, de hecho se ha dado, es algo real. Han implementado políticas que exigen la formalización del servicio, revisiones mecánicas certificadas. Esto ha empezado a aumentar la demanda de servicios técnicos especializados y los estudiantes se dan cuenta de que hay informalidad en los talleres, no garantizan calidad, los mantenimientos no son los más adecuados, no siguen las normas, se genera esto, sanciones, pérdidas, accidentes y se dan cuenta también, tanto estudiantes como docentes del sector, de que tampoco ellos están al nivel para poder brindar ese servicio y que es por eso que tienen que crecer. Ahí está donde está la oportunidad de aprendizaje y de desarrollo de las competencias técnico-productivas, ¿no? Porque los estudiantes se dan cuenta de que si queremos atender esta situación real de trabajo, pues entonces tenemos que desarrollar nuestras competencias porque no estamos todavía a ese nivel. Así que este siendo el problema y siendo también estas las causas que ya hemos analizado, tanto a nivel del sector, del entorno, del territorio, las distintas causas como puede ser desde la parte de la formación, las metodologías de enseñanza, las políticas a nivel local, comunitario, la informalidad, etcétera, y las consecuencias sobre el tema de la empleabilidad, la proyección profesional, el nivel de vida, la reproducción de prácticas formativas descontextualizadas en el centro, ¿no? La caída del prestigio de la institución probablemente, etcétera, etcétera. Planteando estas causas y consecuencias, ¿de acuerdo? Las conectamos también con las competencias del programa que estamos colocando como el programa que va a realizar, que va a participar dentro del proyecto. Y en este caso está relacionado directamente porque los estudiantes dentro del programa de mantenimiento de mecánica de motos y vehículos afines sí hacen diagnósticos, mantenimientos, reparaciones. Sí está previsto desde el CENOF que apliquen procedimientos de revisiones mecánicas, que usen herramientas, equipos, técnicas para intervenir sistemas motrices, para diseñar mejoras, planes de mejora o propuestas de mejora técnica. Ahí es como se conecta con las competencias. Y también vimos que es muy importante establecer las evidencias que van a sustentar un problema caracterizado. Si yo digo que hay informalidad, que el uso de las motos, sin embargo, es el transporte más usado, pues voy a de repente algún reporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para ver los principales vehículos en Maynas, Loreto, y esa es una evidencia.
También puedo ver de repente un estudio, algún informe sobre la informalidad en la región, en la provincia, en el distrito. Puedo también ver sobre las competencias, informes del CETPRO, récords académicos, encuestas a egresados para ver su empleabilidad, ¿sí? Testimonios de estudiantes, de docentes, de miembros de la comunidad, incluso de empleadores, de egresados. Evidencias de ese trabajo con actores del ecosistema, como reuniones con municipalidades, con asociaciones de mototaxistas, de talleres. En fin, podemos establecer distintas evidencias. Pueden haber muchas, así como pueden haber muchas causas y consecuencias. Lo importante es que nosotros elijamos sabiamente cuáles son las que son las principales o las que mejor sustentan el problema que yo estoy caracterizando y que estoy describiendo. ¿Acuerdo? Y es lo que tenemos que adjuntar porque tienen que adjuntar hasta 5 documentos que sustenten. Entonces, en esta matriz habíamos visto ya esta coherencia, esta lógica desde el problema hasta los objetivos general y específico, que en este caso, como hemos podido ver, el objetivo le da vuelta al problema. Si yo estoy observando que a nivel del contexto empieza a haber una regulación de las autoridades cada vez mayor, más rigurosa, se está pidiendo certificaciones, mantenimientos certificados, una mejor calidad de mantenimiento de este tipo de vehículos, ¿verdad? Y no hay porque hay informalidad. Entonces, ¿qué hago? Le doy la vuelta. Vamos a brindar ese servicio para darle la vuelta, para que ahora sí haya una oferta de servicio de calidad a estas motos y mototaxis para satisfacer a esta demanda regulatoria del transporte. ¿De acuerdo? Y de esa manera también respondo a la parte del centro porque desarrollo las competencias del programa en diagnóstico, en mantenimiento, en uso de herramientas con los estudiantes del centro de Mainas en el periodo que yo establezca, 3 meses, 4 meses, etc. Entonces, está conectado, el objetivo tiene esta estructura. Hago un paréntesis rápido aquí en función para poder explicar o para poder reiterar la importancia, lo que he visto en algunos de los grupos que he estado asesorando es que no estamos tomando en cuenta la estructura del objetivo. Fíjense la estructura, lo hemos puesto ahí en colores para que ustedes se den cuenta justamente de esa estructura. Revisen el PPT el primer PPT del webinar 1, ahí les explicamos con detalle. El rojo es el verbo, el verde son relacionados a las competencias. En azul está la estrategia innovadora, en amarillo la población, en morado está el periodo, el tiempo de ejecución y que son criterios del SMART para poder definir si es un buen objetivo o no, tanto para objetivo general como para objetivos específicos. Entonces, miren bien esa estructura y busquen ajustarla a esa estructura para que sea más comprensible, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, hasta aquí vimos problema, las propuestas de solución, incluso cuando estuvimos en la jornada 2 en el webinar 2 vimos el CEPRO A, que era una estrategia tradicional, y vimos a este CEPRO B que proponía la estrategia del motor en regla para empezar a dar mantenimiento a las motos de usuarios de la comunidad, ¿verdad? Y que justamente vinculaba con el proyecto, conectaba con las competencias, integraba metodologías activas desde el aprendizaje situado, el emprendimiento, por ahí el aprendizaje basado en proyectos y generaba un impacto porque ya no solamente se trataba de un aprendizaje dentro de las 4 paredes del cerebro, sino que desde el comienzo, con el diagnóstico, con el diseño del módulo, con las intervenciones técnicas a los vehículos del entorno urbano, la sistematización, la difusión y todos estos aspectos, se iba cumpliendo también estos criterios para que sea una estrategia innovadora. Y lo importante es justamente el valor agregado. Cuando proponemos la alternativa de solución, tenemos que tener claro cuál es el valor agregado. En el video que ustedes compartan de 3 minutos como máximo, en el segundo apartado, tienen que sobre todo enfocarse en vender su propuesta. Y vender su propuesta es decir cuál es el valor agregado. ¿Por qué esta propuesta es mejor o es diferente a las demás? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es ese plus que tiene? ¿De acuerdo? Ahí es donde tenemos que enfatizar. Porque yo, por ejemplo, podría decir, y es algo que también le he dicho a los equipos que estoy asesorando, ¿no? Y se dijo en sesiones anteriores, el proyecto, la innovación, no solo se trata de comprar equipo e infraestructura.
Nosotros sabemos que eso es un aspecto importante, de acuerdo, porque sabemos que la educación técnico-productiva requiere inversión para una educación mucho más auténtica, mucho más realista, ¿verdad? Porque si yo no tengo equipos, ¿con qué practico? Si yo no tengo materiales, ¿con qué hago las prácticas? Si yo no tengo herramientas para todos, ¿cómo pueden todos tener práctica efectiva? No van a tenerlo, ¿verdad? O sea, es crucial, lo es, y por eso la inversión también es alta. Por eso el monto que está siendo concursable para cada institución, para cada centro ganador, va a ser un monto alto, porque se entiende que la educación técnico-productiva requiere un buen nivel de inversión. Sin embargo, la innovación no está ahí, no está en que compre equipos. Yo puedo tener y decir, ah, mira, es que tengo mi laboratorio que está con un montón de computadoras que ya son Pentium 4. Con eso, ¿cómo vamos a aprender? Ahí ya ni siquiera aprende la computadora. Los estudiantes solo aprenden Word y Excel porque no soportan ningún programa NAS. Que perfecto, ahí estamos viendo algún aspecto de la problemática. No lo es todo, porque al final tengo que explorar más. Porque el problema no solamente es que existan esas computadoras que están desfasadas. Si ese fuera el problema únicamente y si la estrategia es comprar computadoras, ¿qué de innovador tiene eso? No tiene innovador. Sobre todo porque, recuerden, lo primero que vimos cuando hablamos en el webinar 1 sobre la innovación, dijimos que era la implantación de cambios significativos. Cambios que realmente tengan un impacto muy fuerte, muy potente y duradero y que pueda ser sostenible. Esa es la innovación. Entonces, solo comprar no es la solución a ningún problema. Solo comprar, imagínense, yo conversaba con algunos de los maestros con los que estuvimos asesorando, le decía, ya, imaginemos que tienes el financiamiento y compramos los equipos, compramos todas las computadoras, un taller con 50 o con 100 computadoras de última generación, ¿de acuerdo? Con programas de último nivel, con licencias de programas oficiales para que puedan usar todas las funciones, con inteligencia artificial, suscripciones profesionales, con todo, con los accesorios y todo conectados. Mejoramos la conexión de internet para que vaya como una bala, todo perfecto. Pregunta, ¿ya resolvimos el problema? ¿Solo es eso? Es más, ¿tienes el equipo está preparado? ¿Estudiantes, docentes pueden aprovechar al máximo esos equipos? ¿Qué impacto tiene eso con la comunidad, con el entorno? ¿Qué problemática más resuelve a nivel del contexto? ¿Cómo impacta? Queda corto cuando solamente veo el tema de compra. Entonces recuerden, su alternativa de solución no puede ser solamente comprar equipos, comprar materiales. ¿De acuerdo? Esto está bien explicado en las rúbricas, no se olviden revisarlas, no olviden por favor mirar en cada momento su trabajo con las rúbricas. ¿De acuerdo? Esto lo vimos y antes de pasar a sostenibilidad, también vimos justamente, ven aquí, el ejemplo en el Cetro Minus respecto a la pertinencia, lo vimos acá porque ya era un texto un poco más amplio que no íbamos a poner en el PPT porque si no se hacía muy tedioso de leer ahí, pero pudimos revisar esta formulación relacionada a la pertinencia. En el 3.1, hablando de cómo el proyecto responde a intereses y necesidades identificadas en la comunidad educativa, es decir, a nivel del centro, a nivel de las competencias de los estudiantes, competencias técnicas, de empleabilidad, de emprendimiento. Y ahí es donde ustedes van a poder conectar. Vimos cómo este proyecto de motor en regla conecta con las competencias porque los estudiantes, al definir un módulo para servicio a usuarios del entorno urbano, tienen que ejecutar una tarea real, darle mantenimiento a una moto real, de un usuario real, y movilizar en ese momento sus competencias técnicas de diagnosticar, de hacer pruebas, de dar mantenimiento, de usar las herramientas, etc. Y aparte vimos cómo esto se conectaba porque estos estudiantes no es que son ajenos a la problemática, sino que probablemente muchos de ellos también
Y aquí estaba mencionando, muchos de ellos manifiestan que también son parte del problema porque sus familiares, incluso ellos mismos, tienen mototaxis o son usuarios de estos vehículos que no tienen certificación, que no tienen revisiones y son parte de ese problema. Entonces, ahí entra la pertinencia y decir, ok, si tú eres parte del problema, entonces interesante que hagamos este proyecto porque también vas a ser parte de la solución. Y se conecta la propuesta de solución con lo que a ti también te va a ayudar como estudiante, como persona, como miembro de la comunidad, conectado a las competencias. Y luego en el 3.2 se habla de la pertinencia relacionada con el contexto, es decir, ya hacia afuera, el contexto cultural, social, el mercado, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y ahí es donde puede ya uno explicar con mucho más detalle los temas ya de política, el tema de social, el impacto a nivel, no lo sé, si voy a diseñar si voy a crear un snack saludable, un snack que prevenga la anemia, ¿no? En niños, en niñas, adolescentes, el impacto definitivamente va a tener que ver con la mejora de la salud nutricional de niños, niñas, del entorno, de la comunidad, ¿no? Ya no solamente va a ser una proyección emprendedora de los estudiantes, no solamente van a aprender a de repente elaborar un snack, una galleta, una barra proteica, ¿no? Con calidad, con higiene, con los estándares de seguridad alimentaria, sino que además van a aportar a un problema social, que es la anemia en este caso, en otro ejemplo, ¿no? Y en el caso de las motos, ustedes lo han podido leer aquí, ¿no? Desde el punto de vista cultural, social, laboral, podemos también empezar a ver cómo se conecta el proyecto con estos aspectos. Y también vimos el impacto ya a nivel de los resultados específicos, con las evidencias en el 4.1 viendo lo que esperamos obtener, pero a nivel del objetivo y las competencias, es decir, más como pensando en los estudiantes y lo que esperamos que ellos logren, porque si finalmente es un proyecto de innovación, pero es un proyecto de innovación educativa. No solamente es un proyecto de un grupo de empresarios, ¿no? De que se hace un fondo a nivel nacional para que puedan sacar adelante sus negocios y puedan rentabilizar y lucrar como cualquier negocio. Aquí hay un fin también educativo, de formación, ¿no? De crecimiento a nivel de las competencias. Por tanto, los resultados en principio tienen que verse a nivel de las competencias, de esos desempeños y esos resultados y productos que tengo. Por ejemplo, aquí las evidencias técnicas, fichas técnicas de al menos 20 vehículos intervenidos. Si yo he dicho que voy a poner un taller, un módulo de atención a usuarios de motos, pues tengo que atender a las motos, ¿no? ¿Y cuál es la primera evidencia? Haber atendido, haber intervenido, haber arreglado el número de motos que me propuse en mis objetivos. Y si puse que iban a ser 20, tengo que tener mínimo 20. De repente hasta tengo 30, 40. Genial. Pero si puse que iban a ser 20, tienen que ser esos 20 con su ficha técnica, cómo ingresó, qué falla tenía, qué intervención se le hizo, qué componente se le cambió, qué las pruebas finales, cómo salieron, incluso hasta la satisfacción del usuario, si está satisfecho, si valida el trabajo de los estudiantes que han hecho ese trabajo técnico. Esa es una evidencia fundamental en este proyecto, por ejemplo, y por eso es la primera que se pone. Registro fotográfico, bitácoras, y hay más evidencias que también podemos colocar, que ustedes deben, de hecho, colocar sí o sí. Habíamos hablado también de que, Juan, ¿qué pasa si es que yo estoy en etapa de diseño? Estoy en etapa de diseño, la mayoría están en etapa de diseño. Yo no tengo esa evidencia porque todavía no hemos intervenido en ninguna moto, ¿verdad? De acuerdo, pero lo que sí pueden colocar es que, mira, tenemos un modelo, queremos llenar estas fichas. Entonces, vamos, te presento el modelo de ficha que se va a llenar con el que vamos a sustentar cuando ya hayamos intervenido. Así va a ser esta ficha. Esta va a ser la documentación que se va a presentar. ¿De acuerdo? Eso. O de repente tengo un convenio con la Asociación de Mototaxistas. Ya hablé con ellos, hemos firmado un pequeño acuerdo, un convenio, o tengo un acta de una reunión inicial, porque de repente el convenio todavía nos toma más tiempo, pero tenemos una reunión inicial con la Asociación de Mototaxistas. Y para que sepan que vamos a tener este proyecto el próximo año y queremos que ellos participen, para que traigan sus motos. Y están de acuerdo, ha firmado el presidente de la asociación, secretario y el director de la institución.
evidencia del resultado que se espera obtener. Todavía no se ha hecho la intervención, pero es una evidencia de los resultados que se esperan obtener. Porque yo espero obtener esas intervenciones, ¿verdad? Ver cómo han intervenido, cómo han dado mantenimiento a esas motos. Hasta aquí hablamos la última vez. Hablamos acerca de los resultados, de los cambios también a nivel de la comunidad, entorno, que es algo que ustedes también tienen que considerar. Y ahora, en este último apartado, ya tenemos que hablar acerca de la cultura innovadora, el ecosistema innovador y también la gestión de los recursos, de los bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, hasta ahí, la primera pregunta es, para esto es, ¿cómo vamos a asegurar que ese impacto que hemos logrado o que planeamos lograr no se diluya, que no sea la flor de un día, ¿no? ¿Cómo logramos que este proyecto realmente sea una innovación sostenible, que permanezca en el tiempo? A pesar de que los estudiantes que iniciaron no estén, que ya egresen, a pesar de que de repente los docentes cambien de repente incluso a otra institución, quizás, ¿no? No lo sabemos. ¿Cómo vamos a asegurar que se establezca este proyecto como un proyecto sostenible? Entonces ahí es importante que nosotros nos preguntemos qué es importante para darse esta sostenibilidad a un proyecto. Y regresamos a la ruta, ¿no? A la ruta de formulación desde el problema, objetivo y metodología que nosotros acabamos de revisar. Siempre tenemos que analizar la consistencia en todo momento, porque a partir de analizar la ruta que yo establezco para diseñar un proyecto es que puedo responder mejor a esta pregunta. ¿Por qué un proyecto debe ser sostenible? Quisiera que me escriban por el chat. A ver, ¿por qué maestros ustedes creen que un proyecto debe ser sostenible? ¿Por qué creen que deberíamos asegurar la sostenibilidad de un proyecto? Algunos podrán decirme, Juan, pero a veces es difícil, ya las asociaciones no quieren trabajar con nosotros, o cambian los estudiantes, cambian los docentes, no es tan sencillo, no importa si es que hacemos un proyecto este año y sale bien, ya es algo, ¿no? Eso puede ser un poco el discurso que a veces podamos tener, ¿no? Pero les hago la pregunta, entonces, ¿pero por qué entonces sí deberíamos trabajar duramente y esforzarnos por hacer que este proyecto sea sostenible? Y por ende, ¿por qué debemos establecer buenas estrategias para hacerlo sostenible? ¿Por qué un proyecto debería ser sostenible? A ver, ¿qué opinan? Por ahí están respondiendo, bien, gracias maestra Giovanna, porque deben de satisfacer permanentemente las necesidades identificadas en la población. Eso es algo interesante, gracias maestra Giovanna. Porque claro, el problema es un problema, si es un problema auténtico, real, genuino, no es un problema que se vaya a solucionar en un día, en un mes, en un año, ¿no? Imagínense, la informalidad no la vamos a solucionar en 2, 3 meses. Vamos construyendo, vamos mejorando continuamente. Pero los problemas están ahí y van a permanecer, van a seguir ahí. Si yo trabajo mi proyecto y tengo un año genial, he mejorado un poco, pero si ese proyecto se cae, probablemente pues el problema recrudezca, ¿no? Entonces, los proyectos, la idea con este impacto que queremos lograr, la idea es que se mantengan, que continúen empujando la realidad hacia ese punto positivo que queremos en que esté. Gracias, maestra Giovanna. Para que se mantengan en el tiempo, justamente como dice el maestro Fer, debe ser sostenible porque debe garantizar su realización en muchos años, ¿de acuerdo? Que eso es lo que implica ser sostenible y de tener continuidad debe seguir después del concurso. De acuerdo, eso es lo que es sostenibilidad. Pero veamos un poco más acerca de lo que es la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y según lo que nos plantea el Ministerio de Educación en sus fascículos y documentos orientadores, como el de la escuela que investiga, por ejemplo, que es un documento bien interesante que les recomiendo leer, se refiere a la capacidad de un proyecto para mantenerse, adaptarse y generar valor en el tiempo. Fíjense esta parte, generar valor en el tiempo. Es decir, un proyecto sostenible continúa generando valor en el tiempo. Porque si es un proyecto innovador, hemos dicho que la solución innovadora agrega valor, ¿verdad? Porque hemos hablado del valor agregado del proyecto. ¿Qué hay de más que tu proyecto nos da? ¿Cuál es ese plus? Ya, ese valor debe permanecer en el tiempo.
Si yo tengo la capacidad de hacer que ese valor agregado continúe en el tiempo, estoy haciéndolo sostenible. Y esto sin que dependa exclusivamente de lo externo, sin que dependa de que la institución nos financiaba, ya, nos financia, y cuando no nos financia, ya fuimos, ¿no? Sino que la estrategia para decir, ok, planteando todas las posibilidades, ¿cómo hacemos para mantenernos? ¿Qué pasa si es que la institución A nos financia y ahora ya no nos financia? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cuál va a ser la forma? Y esto porque implica esa generación de valor, no solamente el punto monetario, ¿no? Porque, claro, nosotros sí buscamos, como educación técnico-productiva, sí buscamos que los estudiantes se formen para poder entrar al el mundo laboral, ya sea emprendiendo un negocio o participando, ¿no? Entrando al mercado laboral en empresas del sector productivo en el que han estudiado y empiecen a contribuir con el modelo económico, ¿no? Y con el modelo productivo y que generen valor también en ese sentido, a producir, ayudar al país a producir. La educación técnica está muy infravalorada porque en realidad muchas veces se le compara con la educación universitaria, ¿no? Superior universitaria. Y se dice, no, que es mejor la universitaria. En realidad son dos líneas de desarrollo diferentes que tienen su propio valor, porque la universitaria se orienta más a la investigación, al conocimiento, mientras que la técnica a la producción, al hacer, que es importante y que mueve la economía. Más del 40, casi 50% de la economía del país se mueve a través de la producción técnica, de técnicos. Y desafortunadamente muchos de ellos hoy no son peruanos. Muchas empresas, ante la ausencia de técnicos de calidad en nuestro país, contratan a personas de otros países. Entonces, fíjense cómo hay una importancia de hacer sostenible esto, de seguir generando valor en la continuidad de la formación, porque vamos a seguir teniendo estudiantes, ¿no? Yo voy a tener este proyecto, me lo financian, pero el año que sigue voy a seguir teniendo otra promoción y el siguiente otra promoción y así. O sea, no puede ser que el proyecto solo impacte a los estudiantes de este año 2025 o el de 2026 y más adelante ya fue, ya no hay más. La idea es seguir, continuar. A la gestión de los recursos, ¿cómo voy a empezar a asegurar el uso de los bienes para lograr esa operatividad continua? Que no solamente se quede en la fase inicial, que empiece a dar como esa rueda que le empujas y luego llega a girar solita, ¿no? El impacto a nivel social y territorial, es decir, desarticulación con actores del entorno, empresas, asociaciones, instituciones públicas, privadas, todas esas redes de colaboración. Y esto último, que es muy importante, que es algo que si finalmente ustedes también ganan, e incluso si no ganasen en este primer concurso, va a ser muy importante que ustedes también lo hagan, ¿no? Porque finalmente van a también implementar su proyecto, es documentar y replicar, es decir, cómo logro hacer que este proyecto pueda replicarse y para eso la idea es que yo pueda empezar a sistematizar, a documentar el procedimiento que seguí, los pasos que seguí, las estrategias que usé, los resultados que obtuve, qué cosa funcionó, qué cosa pudo funcionar mejor, cómo solucionamos problemas, porque eso hace que quienes vengan y quienes hereden el proyecto tengan el aprendizaje de quienes lo implementaron también en una etapa inicial. Todo esto tiene que ver con la sostenibilidad. Y cuando hablamos de la sostenibilidad a nivel del CETRO, estamos hablando de la cultura innovadora de esa comunidad de profesionales, estudiantes, docentes, directivos, coordinadores, todos son una comunidad que debe desarrollar una cultura. La cultura no es otra cosa que el conocimiento compartido, es decir, compartir las ideas, compartir la información, compartir la forma de trabajar, la forma de ver los proyectos. Desde la apertura al cambio, la colaboración horizontal, la reflexión crítica y la evaluación externa constante. Ustedes, con sus equipos técnicos, preocúpense mucho por esto. Y esto es algo que ustedes lo tienen que explicar en el anexo 2A, justamente.
Ustedes tienen que explicar cómo van a desarrollar esta cultura con sus equipos, ¿sí? Y cuando hayan explicado en el 5.1 cómo van a desarrollar la cultura con sus equipos, también van a tener que explicar cómo van a contribuir al desarrollo, a la promoción de la formación de un ecosistema innovador. Cuando hablamos de un ecosistema, hablamos de algo más amplio, ¿no? Ya hablamos, miramos a la institución educativa, al CETPRO, como un elemento, como un actor de un sistema más grande en donde hay más personas, más instituciones, más organizaciones que también trabajan, muchos de repente en el mismo rubro en el que trabajamos, otros en rubros distintos. Actores, recursos, saberes, dinámicas interactúan a nivel de esa localidad, de ese territorio, para justamente, cuando es un ecosistema innovador, para generar soluciones. Y de esa manera, si es que, por ejemplo, yo identifiqué que en mi comunidad los casos de anemia se están incrementando dramáticamente en niños, niñas y adolescentes, y queremos cambiar eso porque tenemos un programa de estudios que hace de repente panadería o de repente la producción de algunos productos alimenticios, ¿no? Entonces digo, ok, vamos a aprovechar que estos estudiantes van a aprender sobre la producción alimenticia para poder ayudar y vamos a generar snacks con hierro y con otros nutrientes que ayuden a solucionar eso. Pero no lo vamos a hacer solos, pues, ¿no? Porque solos no vamos a remar solitos en el mar. Probablemente pueda decir, ok, empecemos de repente, asociémonos con los centros de salud o con el mismo Ministerio de Salud para que nos ayuden con las campañas, para que nos brinden reportes, información constantemente. Asociémonos con de repente las distintas organizaciones sociales, albergues, colegios, ollas comunes, y hablamos de repente con el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno de las municipalidades, para que puedan subvencionar una parte de la compra de esos snacks para que lleguen a los niños en las instituciones públicas, en los colegios, en las escuelas públicas, para que lleguen a albergues, etcétera. Esa mirada de no verse solos, no ver al cetro y no quedarse en las cuatro paredes del cetro y pensar, no, solamente nosotros compramos nuestras computadoras, nos sentamos acá y punto, y ya mejoramos, ya innovamos. Eso es lo que queremos romper, porque la innovación no puede limitarse a eso. Tiene que abrir el cetro hacia la comunidad, hacia el entorno, generando una interconexión de la institución con el tejido social, económico, cultural del entorno, reconociendo los diversos actores que pueden apoyar, barriales, del tema del área de salud, emprendedores, especialistas, autoridades, aprovechando el flujo de saberes y recursos. De repente yo quiero hacer esto y alguien más lo hizo también. Y podemos aprender e innovar a partir de lo que otra persona ya hizo. Ya hicimos ese snacks. Ah, genial. Vamos a hacer esta otra versión. Porque aprendimos de esto de lo que nos contó tal organización. Y a partir de eso, generando esa sostenibilidad compartida que es la continuidad del proyecto, para que no dependa solamente de un actor, de una fuente, sino que tenga una red tan grande que sostenga el proyecto. Y que si se cae una patita, están otras patitas para poder sostener. Esa es la idea. Mientras más grande sea esa red, mejor. Y finalmente, cuando hablamos acerca de de la sostenibilidad, también tenemos que hablar de los recursos, porque los recursos no son ilimitados y los recursos no solamente son monetarios, ¿sí? Los recursos también son de diversa índole. Yo tengo, si gano este proyecto, este concurso, perdón, con mi proyecto, voy a tener 100.000 soles, hasta 100.000 soles para el proyecto. Pero, ¿qué otros recursos hay? Están los equipos ya, los docentes, los estudiantes. Aportan fuerza de trabajo, tiempo, ¿verdad? Las conexiones con los distintos actores de la red también forman parte de los recursos, que son intangibles, pero que son recursos. Gestionar estos recursos es muy importante.
la pertinencia de estos bienes y servicios que nosotros definimos para los proyectos es crucial, porque no solo se mide con su costo o su cantidad, sino por cómo responden a las necesidades genuinas, reales, alineándose al objetivo del proyecto, cómo fortalecen las competencias técnicas, cómo garantizan la continuidad operativa, cómo se orientan a que el proyecto no se caiga. Si yo de repente defino un monto para tener reuniones, para tener espacios de diálogo con autoridades locales, con empresas para establecer convenios, eso es una inversión estratégica, ¿verdad? Porque yo sé que lo que invierta ahí va a retornarme en soporte y apoyo cuando el proyecto lo necesite. Y vale, si es que yo lo sustento bien, genial. Se justifica esa inversión y ese recurso invertido, el bien, el servicio. Y también por la capacidad de articularse con estrategias pedagógicas y comunitarias. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Una máquina de coser no solo debe servir para confeccionar, sino para validar prototipos con usuarios reales, sistematizar aprendizajes y proyectar emprendimientos. Ese es el valor del equipo. El equipo que yo uso, la maquinaria, el equipo, el material, la herramienta, no solo tiene un fin de producción por sí misma, producción y ya, porque nuevamente hablamos de proyectos de innovación educativa. Por tanto, la máquina de coser tiene un valor más allá de solamente producir. Sí tiene el valor de producir en mi proyecto, claro que sí, pero tiene más allá de eso. ¿Por qué? Es el instrumento que va a permitir que mis estudiantes puedan crear sus prototipos, puedan hacer sus prácticas, sistematizar también aprendizajes de cómo se usa, si esta máquina es mejor que esta otra, porque mira, antes teníamos esta otra, nos sirve más, nos hace producir en menos tiempo, genera menos margen de error y nos ayuda a proyectar a los estudiantes, a proyectarse en el futuro laboral con emprendimientos, con maneras de inserción en el ámbito pues, profesional. Entonces, esta es la mirada que también debemos tener de los recursos. No solamente verlos como dinero, materiales y ya, tienen un valor más allá. Y por eso es que hay que gestionarlos bien y dar una, una selección pertinente de estos bienes y servicios. No solamente comprar por comprar, ¿no? Ya tengo 100.000 soles, entonces voy a poner que compramos lo que sea, todo, pues, ¿no? Que todo, y aprovecha que compremos todo. No, la idea es que esté muy bien justificado y que haya mucha pertinencia en lo que estoy solicitando, alineándome al objetivo. Y aquí, pues, una ruta para identificar los bienes y servicios, desde analizar cómo el bien o el servicio apunta al objetivo, a la solución, identificar qué se necesita, qué bien, qué servicio necesito para implementar esa solución. Priorizar porque muchas veces yo sí, uy, me sale primero un presupuesto de perdón, de 150.000 soles. Uy, no, pues yo sé que al menos en esta oportunidad voy a tener tal presupuesto. Tengo que priorizar, estratégicamente mover ahí los números, decir, a ver, si tengo que elegir entre A y B, elijo A porque esto es más importante y movemos el proyecto así. Esa priorización es crucial. Y eso pasa en todo, ¿ah? No solamente en estos proyectos, en la vida, los empresarios, las empresarias, las empresas, las organizaciones hacen eso todo el rato, porque los presupuestos siempre son variables, dependen de muchos factores. Caracterizar, es decir, definir con claridad cómo este bien, cómo este servicio está aportando al proyecto y explicarlo con claridad. Eso en el apartado 5.3 y finalmente organizarlos para que pueda ya después, cuando se continúa con el proyecto y la implementación, se puedan usar de la manera más eficiente. Y finalmente, aquí, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque lo vamos a ver en el ejemplo. Como dijimos, los bienes y servicios no tienen o sea, no solamente son materiales, ¿de acuerdo? Luego de identificar los bienes y servicios, se debe priorizar lo que realmente se necesita. Sí, es lo que habíamos comentado, ¿no? En base a la importancia, a la urgencia y a la condición de uso. Bien, cerremos entonces, últimos 8 minutos, viéndolo en el ejemplo del proyecto en Minas, ¿ok? ¿Qué hemos planteado para el proyecto en Minas? Ustedes lo tienen, revísenlo, por favor, revisen no solo este, sino todos los demás ejemplos para que puedan ayudarse, tener claridad de esta
estas estrategias para asegurar la sostenibilidad. En el primer apartado, donde fíjense, dice, describa las estrategias de acciones que contempla su proyecto para fomentar una cultura de innovación en el CETPRO a largo plazo, es decir, a nivel del CET, a nivel de la institución. Y aquí establece estrategias institucionales. Implementación de un módulo permanente de revisión técnica de motos y mototaxis que funcione como espacio formativo de validación. Es decir, este módulo que se va a crear no solo es para ese grupo de estudiantes, sino que va a quedar como un módulo, un espacio permanente. Va a ser un nuevo espacio de formación de la institución, en donde todas las promociones, todos los estudiantes que vengan van a trabajar en ese módulo. Durante un tiempo su programa tendrán una experiencia, y esto se alinea con lo que ustedes ya conocen, ¿no? Las experiencias formativas en situación real de trabajo. ¿De acuerdo? Integración de la innovación en la planificación pedagógica mediante sesiones de trabajo colaborativo, ajustes curricular. Esto es importantísimo. Y esto ustedes lo pueden colocar también en el apartado anterior como el resultado del impacto del cambio de las estrategias pedagógicas. Porque yo, claro, si yo quiero enseñar de una manera distinta, si yo estoy cambiando mi forma mi forma de ver los proyectos de una manera más auténtica, eso tiene que también reflejarse en mi planificación. No puedo seguir con el mismo programa curricular, no puedo seguir con la misma planificación o ruta o estrategia que estoy usando anteriormente. Tengo que innovar. Y eso tiene que verse integrado en los documentos de gestión pedagógica, de gestión curricular, de gestión institucional. Entonces, también es una manera de hacerlo sostenible. ¿Qué pasa si es que el director o la directora, no sé, por algún motivo deja la dirección o el coordinador de ese programa? ¿Qué pasa? Si no está en los documentos de gestión, ¿verdad? ¿Cómo se hereda a los siguientes responsables? Se queda ahí, se muere, ¿verdad? Es importante esa integración, por ejemplo, y es algo que se debe considerar, por ejemplo. Creación de un comité interno de innovación técnica, conformado por docentes directivos que monitorean el avance del proyecto. Esto también es algo interesante, porque es un tema de seguimiento, ¿no? Es un equipo que va a hacer seguimiento constante del trabajo, no solo de este programa, sino de muchos otros, de los que siguen, de los siguientes programas de estudio, o mejor dicho, de las siguientes promociones de este programa. También plantea aquí, fíjense, estrategias pedagógicas, la aplicación de metodologías activas, los portafolios técnicos, la evaluación formativa con retroalimentación técnica, las estrategias de articulación territorial, esto es importante también, alianzas con asociaciones de mototaxistas, tener un documento firmado con pautas claras de cómo trabajar, ayuda para asegurar la sostenibilidad. ¿Para qué? ¿Qué pasa si es que yo digo ya, vamos a tener, necesitamos clientes, ¿verdad? Gente, personas que quieran, porque claro, tampoco no es tan sencillo buscar a una persona que quiera poner su moto en manos de un grupo de estudiantes de una carrera. A veces no lo desean, ¿no? Por ahí cierto recelo, entonces hay que tener mucha sensibilización. Pero si yo hablo con las asociaciones, con las municipalidades, con ciertos talleres y establecemos esas alianzas para decir, mira, por favor, quedamos entonces que por cada mes, al menos de esta asociación, vamos a tener al menos cinco equipos que tenemos que revisar de su parte. Y si es una alianza, la idea es que se haga cumplir, ¿no? Y se puede hacer ese seguimiento y esa gestión de, hemos hecho este acuerdo, lo hemos firmado, hay una legalidad de los acuerdos. Eso es algo que también ayuda a asegurar la sostenibilidad. Participación en distintas técnicas, ferias urbanas, y esto es algo que también seguramente va a implicar una inversión, ¿no? Y una planificación también, de empezar a hacer visibilizar lo que estamos haciendo como estudiantes, como equipo, para de repente aparecer en los medios de comunicación locales o hasta regionales o nacionales, participación en otras ferias, en otros concursos, visibilizar el trabajo, creación de redes de colaboración. En fin, vemos aquí varias estrategias para que a nivel del centro, ojo, fíjense cómo a pesar de que sí hay conexión, ¿de acuerdo? Sí hay conexión con la comunidad, pero está pensando en cómo apuntamos a seguir desarrollando las competencias, cómo aseguramos seguir cumpliendo con el objetivo. En el 5.2 vamos hacia cómo fomentar el ecosistema innovador con el apoyo de las aliados estratégicos. Y aquí sí ya va mirando en cómo intervenimos hacia afuera, porque esto de acá es cómo intervengo para seguir logrando el resultado hacia adentro del set. Acá ya estamos pensando seguimos con la coordinación con municipalidades, con las gerencias,
pero ya para aportar con criterios normativos, validación técnica, ser parte de repente del modelo de trabajo que tiene la municipalidad, de algún tipo de intervención a nivel municipal ya continuamente, que la institución ayude continuamente, que sea parte de ese tipo de trabajos, para ya no solamente beneficiar a los estudiantes del centro, sino que la comunidad se beneficie de estos estudiantes que aprenden el mantenimiento, dando de repente servicios a un bajo costo a usuarios, pero con la calidad que se necesita. Con asociaciones para que puedan proveer los vehículos reales, los talleres mecánicos formales, con instituciones educativas. Aquí fíjense cómo va desagregando por cada actor que ha identificado previamente, ¿no? Desde distintos ámbitos, desde las instituciones públicas, instituciones privadas, ¿de acuerdo? Otras instituciones educativas, medios de comunicación, plataformas para visibilización y para promoción de la cultura que ellos quieren desarrollar, porque al final también están aportando a reducir la informalidad en los servicios de mantenimiento, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no olviden esa diferencia que hay entre el 5.1, que habla más acerca del CETPRO, cómo mantengo el impacto al interior del CETPRO, en las competencias y objetivos que tengo con los estudiantes, en el 5.2, cómo el impacto a nivel de la comunidad y cómo contribuyo y cómo tejo esa red grande que va a permitir que mi proyecto siga, continúe, permanezca y siga dando el resultado que espero también a nivel comunitario, a nivel del entorno, y siga beneficiándose y también aportando en ese ida y vuelta. Porque cuando se hace un convenio con la municipalidad, se beneficia el centro, pero también la municipalidad, ¿verdad? Y finalmente, y con esto termino, aquí ustedes tienen un modelo también de estructura de los costos, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta, no se olviden el anexo 4 de las bases, en donde hay toda una lista de componentes, denominaciones que ustedes deben respetar y tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Para poder elaborar este documento que luego subirán a la plataforma, considerando el componente según el anexo 4, la denominación según el anexo 4, la cantidad del precio unitario, el subtotal. De hecho, creo que se aumentó una columna en la última base, que es la unidad de medida, ¿no? Si es en litros, en kilos, en unidades, etcétera, ¿no? Y la descripción de la utilidad del bien o el servicio. Es decir, cómo explico por qué tengo que comprar esto, por qué tengo que invertir en esto, por qué voy a pagar por esto. Aquí, por ejemplo, se ha hecho un ejercicio también y se les recomienda esto, que ustedes evalúen para este 5.3 muy bien el impacto que quieren lograr con su programa, con cantidad de estudiantes, de docentes, con el resultado que quieren lograr en base al objetivo, porque no será lo mismo un presupuesto si tengo 20 estudiantes a que si tengo 40, tendré que ajustarlo de manera diferente. No será lo mismo si me pongo como meta intervenir 50 motos que intervenir 100 motos, ¿verdad? Entonces, en base a eso y sabiendo que tienen un presupuesto de inversión como máximo de 100.000 soles desde Fondep, ustedes tienen que hacer este ajuste y esa organización de los bienes y los servicios, pero sobre Una todo pensando consulta. mucho. Sí. Una consulta. En el presupuesto se asigna porcentajes de gasto para cada cosa. Por ejemplo, digamos, no me puedo gastar todo el presupuesto en equipo, digamos, ¿no? No sé cuánto se le asigna, 50% equipos, 20% de capacitación. No está establecido en las bases, según lo que yo tengo entendido, pero extiendo a Carmen o Irene si están aquí, porque no quiero dar una información incorrecta, maestra. Muy buena pregunta. O de repente si hay alguien del área de UAI que nos pueda Sí, compartir. estoy presente, Juan. Carmen, ¿hay esta especificación de porcentajes mínimos o máximos de cada No, componente? No, ¿verdad? No está en no las está bases. previsto en las bases ningún tipo de porcentaje. Los maestros, de acuerdo a la necesidad de la implementación del proyecto, identifican bienes que sean útiles para el proyecto, así como la contratación de servicios que requiera la implementación del proyecto.
Pero Correcto. obviamente lo que sí hay que tener en cuenta es que los bienes que vamos a comprar y los servicios que vamos a contratar deben servir y deben ser exclusivamente para el proyecto. Exacto. Y es lo que dicen las bases. Leamos bien las bases, está bien estipulado ahí esos parámetros. Y obviamente, sí seamos Una muy consulta. estratégicos. Ahorita voy con usted, maestro, y con usted terminamos. Seamos muy estratégicos en este aspecto, por favor, porque claro, yo podría pensar, me emociono y digo, uy, voy a aprovechar voy a comprar todo, no, voy a comprar todas las computadoras que necesitamos aquí y eso me va a costar 99.000 soles, ¿no? Ya implemento. Perfecto, te gastaste 99.000 soles en computadoras, pero ¿y todo lo demás? O sea, la enseñanza, la capacitación, traslados, los otros trabajos del proyecto, o sea, todo lo demás. Recuerden que este presupuesto también, esta estructura de gastos, tiene que apuntar al objetivo. Y ya dijimos que el objetivo y el impacto no solamente es comprar material o comprar equipos. Es una parte, pero no es... el comprar equipos materiales es el medio para llegar a ese objetivo. Pero hay muchas otras cosas más. Así que si yo he identificado como una causa, por ejemplo, que la capacitación de los estudiantes, de los profesores, los profesores no están capacitados en nuevas tecnologías, probablemente tenga que invertir también bastante ahí para que mis maestros se capaciten y puedan enseñar a los estudiantes. Porque ¿qué hago con un montón de computadoras de última generación si no hay nadie que esté capacitado para enseñar? Entonces seamos muy estratégicos. Maestra Katy, como usted terminamos, que levantó la mano, Bien, comentaba. bien, Juan. En este presupuesto, lo que es costos y presupuestos, Ujú, eh, está estipulado alquiler de local. Por ejemplo, nosotros vamos a preparar unos panes nutritivos, ¿no? ujú, Eh, no tenemos un espacio para producción en el CEPRO. ujú. Bien. Entonces, y también esto para la venta necesita estar en un lugar adecuado dentro de la ciudad. Nuestro CEPRO está en una zona periférica que no es nada comercial. Necesitamos alquilar un lugar para que estén los equipos, para que se haga la producción. ¿Está estipulado el alquiler del local dentro de este costo y presupuesto? Debe estar en las bases, maestra. Ahorita yo entendería que sí, porque eso va a ser una realidad probablemente de muchas instituciones, pero revísenlo en las bases. Le voy a pedir, pídale por favor, le pido al asesor, ¿con qué asesor está usted? Rubén. Ya, por favor, maestro Rubén, especialista Rubén, si puede ayudar en el momento de asesoría, porque ya tenemos que pasar a la asesoría, en revisar las bases. Ahí hay un apartado específico, en el anexo 4 de hecho, dice específicamente toda la lista que está permitido. Ahí revisemos. Maestra, revise el anexo 4 con detalle, y al especialista Rubén, si puede ayudar a la maestra Katy en determinar bien eso, el tema del alquiler del local. ¿De acuerdo? Con esto, maestra, gracias por la pregunta, es muy, muy importante, muy buena, y por favor, todos los asesores vamos a tener en cuenta esto también para ayudar en este aspecto a nuestros maestros asesorados. Gracias, Eh, Juan. gracias a usted, maestra. Bien, terminamos con eso. Muchas gracias por su tiempo. Pasemos a la asesoría, estamos un poco retrasados, pasemos a la asesoría. Por favor, antes de pasar a la asesoría, solo un ratito, no olviden ¿Hay asistencia? la asistencia. Sí, 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 les paso rapidísimo, disculpen, me emocioné. A ver, asistencia del webinar, por favor. Por favor, ¿nos podría indicar en qué sala estamos? Están en la misma sala de siempre, maestra. Estamos todos en las mismas salas de siempre. En el chat de WhatsApp les mandan como siempre los enlaces. No sé si podemos verificar ahí, por favor. Ahí están compartiendo los enlaces. O escríbale a su asesor para que le pueda compartir el enlace de su sala. ¿De acuerdo? Antes de ir a asesorías, lo único que les pido, por favor, anoten su asistencia al webinar. Les he compartido aquí en el WhatsApp el enlace, por favor. Este es el webinar número 4, ¿de acuerdo? De sostenibilidad. Anoten su asistencia, maestros y maestras. Sigamos trabajando. Muchos éxitos, mucho ánimo y nos vemos con mi equipo en un par de minutos en la sala de asesorías. Por favor, no olviden anotar su asistencia. Aquí está el link. ¿De acuerdo?
Anotamos por favor la asistencia, anotamos la asistencia al webinar antes de irnos a las salas de asesorías.